Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a explicar cómo hacer el ejercicio de pulir lo que es el rin de manera segura. Por aquí en el canal ya tienen un video de cómo lavar las llantas de tu auto de manera fácil y utilizamos un líquido de Meguiar's. En este caso ya la limpié yo con ese video. Si el que quiera verlo ahí en el canal lo puede encontrar. Y vamos a utilizar este producto. Este producto es el Clay Bar Kit de Meguiar's. Trae su lubricante y sus 3 barras. Y la idea es utilizarlo porque es una manera segura de retirar los contaminantes. Después de que lo utilicemos, vamos a utilizar, como lo dice aquí en su caja, vamos a utilizar los siguientes pasos, que sería el Ultimate Compound y el Ultimate Polish. Y ya después aplicamos cualquier cera. En este caso vamos a utilizar después este. Y vamos a utilizar después el Polish. Empieza de lo más grueso a lo más fino. Son todos los productos de la compañía de Meguiar's en su modelo Ultimate. Y este kit después lo vamos a utilizar para lo que es la pintura del vehículo, pero ahorita vamos a hacer una prueba con un poco de material para lo que es la cuestión del rin, para ver si podemos mejorar el acabado brilloso del rin. Y este producto vale alrededor de 32, 35 dólares y aquí en México vale alrededor de 700 pesos en Amazon. ¿Sí? Si lo quieren buscar, o lo pueden encontrar en sus tiendas de autopartes o de autoservicios como AutoZone, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con el video. Vamos a darle. Como les comentaba, este es el rin. Me voy a acercar aquí para que ustedes lo aprecien y vean nada más aquí lo que son los rayones que tiene este rin. ¿Sí? Estos rayones pues no nos permiten ver el acabado brilloso del rin. Entonces primero, antes de pulir o de encerar, se tiene que remover los contaminantes de cualquier acabado de pintura. En este caso por eso vamos a utilizar eso. Aquí arriba también tenemos ese problema. Si se fijan aquí, fíjense cómo se mira esta sección de aquí. Y así está todo el rin. Sí, a pesar de que ya está limpio, necesitamos mejorar el acabado. Así que vamos a hacer ese ejercicio que les comentaba. Vamos a abrir el producto. Tiene su etiqueta. Vamos a abrir. Vamos a ver qué viene aquí en el interior. Aquí está, viene su microfibra. Esta microfibra la vamos a usar para la pintura del vehículo. No lo vamos a utilizar. Ya tengo aquí yo 2 microfibras aquí que vamos a utilizar. Y tengo aquí 2 aplicadores. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar estos y esa la vamos a guardar para lo que es la pintura del vehículo, ¿no? Porque es un poquito más suave. Y aquí está lo que es el lubricador, es decir, este es el que vamos a utilizar para lo que es la plastilina que trae ahí, o el clay bar que le llaman. Y vamos a utilizar, es decir, cada vez que lo pasemos debe estar aplicado esto para que de alguna manera se pueda remover los contaminantes y no rayemos el vehículo. Aquí está esta. Y aquí están las 3 clay o plastilinas que trae Nomás vamos a agarrar muy poquito para no desperdiciar. Y lo vamos a guardar. Ok, aquí vamos a agarrar lo que es una parte nada más. En este caso vamos a agarrar esto. Nada más, y lo demás lo vamos a guardar. Ok, este es el producto. Siempre se debe de agitar, siempre que se va a usar por primera vez, y hay que ponerle aquí en abierto. Está la plastilina y aquí está el lubricante. Entonces vamos a empezar a rociarlo aquí un poquito y vamos a empezar a lo que es a tallar, ¿no? Tiene que sentirse muy suave toda esta sección. Ahí se va manchando, ¿no? Vamos a
Vamos a hacer la prueba nada más con esta parte para ver cómo mejora el acabado. Ok, y si aquí está la plastilina, lo único que tenemos que hacer es doblarla en el otro sentido y la guardamos. Con este paño vamos a retirar el excedente. El excedente que utilizamos del lubricante, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y ahora vamos a hacer el otro procedimiento que les comentaba. Ahí ya le pasamos lo que es la plastilina y el lubricante. Ahora vamos a utilizar el siguiente producto, que es el para remover lo que es restaurar la claridad y el color, que es este. Lo vamos a utilizar en esta sección. Vamos a ver la diferencia. Voy a utilizar el aplicador, la mitad para ese y la mitad para el otro producto. Aquí lo ponemos. Un poco de producto, recuerden, es este. Y vamos a empezar a aplicarlo. Retiramos lo que es el polish. ¿Sí? No sé si ustedes ya ven la gran diferencia, ¿no? Ahí se ve la diferencia, el brillo, ahí se ve el brillo y ahí se ve la diferencia entre un lado no brilloso y el otro no. Esta parte ya tiene brillo y esta parte no tiene brillo, ¿no? Aquí apenas llevamos el paso 1 y se fijan, ya se ve la diferencia en el brillo, ¿no? Ahí se ve la diferencia entre el paso 1 y aquí no, limpio pero no tratado. Vamos a hacer el paso número 2. Ok, este es el paso número 2, es el más fino. Acuérdense que el paso primero fue la plastilina o el clay bar, luego fue el Compound Ultimate, y después va a ser el Polish Ultimate. ¿Sí? Vamos a aplicarlo aquí en este es el que usamos. Ahora vamos a usar el otro lado. Vamos a Vamos a utilizar aquí la otra microfibra y vamos a retirar el excedente, ¿no? No, la verdad que parece que está nuevo el rin. Nomás el acabado entre uno y otro, qué diferencia tan grande, ¿no? Este es el rin normal, limpio, y este es el rin ya prácticamente con el acabado brilloso. Así que pues ya ven esos productos. No olviden de darle like, de suscribirse y encender la campanita para nuevos videos. Espero les esté sirviendo este video para todos. Que pasen un excelente día. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Bye.